Bueno, buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Disculpen la demora, pero hoy estamos también de examen final, así que estamos un poco divididos este, entre la mesa de examen y la clase. Bueno, hoy vamos a retomar lo que habíamos estado estudiando la clase pasada. Así que hacemos un breve repaso para retomar la idea. Bueno, ahí están viendo el libro, ¿no? Sí, profe. O sea, el tema que habíamos que habíamos abordado en la clase pasada era el tema de la conservación de la cantidad de movimiento o el impulso. Y el problema particular que habíamos tratado era qué pasaba cuando teníamos un proceso de colisión, que la característica que tiene es que las fuerzas externas netas son cero. Entonces, en esa situación sabemos que la cantidad de movimiento total del sistema se conserva, es decir, se mantiene a lo largo del tiempo, y además podríamos decir algo más acerca de la energía. Puede ser que la energía cinética se conserve o no, hablando estrictamente de la energía cinética. Parte de la energía cinética puede transferirse a otros procesos, digamos, que son, por ejemplo, la deformación. Cuando tenemos un choque entre dos cuerpos que son deformables, ese movimiento de las partículas que constituyen el cuerpo es parte del trabajo que se utiliza en generar esa deformación. El ejemplo típico es el de dos pelotas de goma que están chocando. Cuando chocan, obviamente, que se produce una cierta deformación, y para producir esa deformación tengo que usar energía. Entonces, parte de la energía cinética del sistema se transfiere a la energía de deformación, que es una energía elástica. Entonces, podía darse o no la situación de conservación de la energía cinética. Cuando se conserva la energía cinética, habíamos llamado un proceso de colisión elástica. Cuando no se conserva, es inelástica. Y una situación particular de inelasticidad es cuando los dos cuerpos se mantienen unidos después del choque. Entonces son distintas situaciones particulares. Lo que sí podemos decir en general es que en un proceso de colisión, como no hay fuerzas netas externas o la fuerza neta externa es cero, con seguridad se conserva esa cantidad de movimiento o ese impulso lineal. Bueno, entonces, solo para repasar esto, digamos, y después ubicarlo de dónde leer en el libro. Ven que, al menos en esta edición, está en el capítulo 8, lo que se plantea es en una dimensión. Ahora vamos a charlar un poquito de qué pasa si el proceso no ocurre en una dimensión, sino que ocurre, por ejemplo, en un plano. Ahí importa la naturaleza vectorial del impulso. Pero bueno, nosotros lo que hicimos en la clase anterior fue tratarlo en una dimensión. Entonces, además, considerarlo elásticamente, es decir, que esta ecuación 28 lo que nos está diciendo es que se conserva la energía cinética. En el primer miembro tengo la suma de la energía cinética antes del choque, perdón, después del choque, ese es su índice F este final. Nosotros habíamos usado un apóstrofe, una variable primada, digamos, para indicar que son las velocidades finales. Y en el segundo miembro tengo las velocidades iniciales. Bueno, entonces hicimos algo de álgebra para extraer las soluciones. Voy a volver a lo que hicimos en la clase pasada, como para recordar entonces
Bueno, ¿qué es lo que habíamos hecho? Vamos a hacer un breve recordatorio para retomar de acá. Bien, planteamos la misma situación esa que está en el libro, que es la del colisión o del choque elástico. Entonces planteamos la conservación de la energía cinética. Lo escribimos de una manera diferente, digamos, usando álgebra, simplemente haciendo pasaje de términos. Y después utilizamos también esta ecuación recuadrada, que es la conservación del momento lineal, o de la cantidad de movimiento. Entonces, con ambas ecuaciones, planteamos un sistema de ecuaciones lineales, que lo que pretende resolver son, o lo que pretende responder son cuáles son las velocidades finales del sistema. Entonces, ¿cómo sería el proceso? El proceso es decir, yo conozco las masas que están interactuando, las masas que van a chocar, conozco sus velocidades iniciales y me pregunto cuáles serían sus velocidades finales después del choque. Esa es la pregunta que estamos tratando de resolver, y entonces utilizamos dos leyes de conservación. Una, la cantidad de movimiento, porque se trata de una colisión donde la fuerza externa neta es cero, y otra, la conservación de la energía cinética, porque por otra razón, digamos, sabemos que la energía cinética se conserva. Esa es opcional en cierta manera, porque puede o no ocurrir, pero estamos considerando un proceso donde de alguna manera nosotros sabemos, podemos asegurar que la colisión es elástica. El resultado de toda esa solución, resolvimos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, donde las incógnitas son las velocidades finales, con este prima, B1' y B2', y el resultado fue, por ejemplo, la velocidad B'1 tenía esta expresión. Ahí no obtuvimos la velocidad para B'2, pero se obtendría de la misma manera utilizando, por ejemplo, como dice acá, los determinantes. Bueno, lo que voy a hacer es escribir directamente la solución, que a ver, les muestro que se podría escribir directamente de esta solución. Prácticamente de esta solución yo puedo ya escribir la solución para la velocidad final 2. Pero bueno, lo que correspondería hacer es resolver el sistema de ecuaciones, así como lo hicimos ahí arriba. Bueno, voy a ponerlas. Primero voy a transcribir para tener la mano, la solución que obtuve con el sistema de ecuaciones. Entonces, B'1 es, lo vuelvo a escribir, B'1 es la diferencia de las masas por D1. Más 2M2 por D2. Y todo esto dividido la masa total. Ven que es esto que habíamos obtenido acá. ¿Sí? Ven que tengo un signo menos. Este signo menos, si cancelo este signo menos, cambia el signo lo que está en el numerador. Entonces voy a tener una diferencia M1 menos M2 por B1, y voy a tener más 2M2 por B2, y en el denominador me queda la masa total. Bueno, la solución correspondiente para B'2, la velocidad de la partícula 2 después del choque, va a ser algo parecido, va a ser M2 menos M1 por B2 más 2M1 por B1 sobre M. Perdón, mira.
Bueno, estas serían entonces las soluciones para las dos velocidades después del choque. ¿Cómo obtuvimos esto? Lo obtuvimos resolviendo el sistema de ecuaciones. En el primer caso lo obtuve por resolver el sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, son ecuaciones lineales, así que es aplicable los métodos que ustedes conocen de álgebra. Y para B'2 debería ser exactamente lo mismo. Pero fíjense que es una manera fácil de darse cuenta. Si yo tendría dos maneras de pensarlo. Uno, puede resolver el sistema de ecuaciones de nuevo y obtener la ecuación, la solución. O la otra es darme cuenta que llamarle 1 o 2 a las partículas es arbitrario. Yo le estoy poniendo nombres simplemente para distinguirlas, pero podría intercambiar los nombres y entonces la convención de ponerle 1 o 2 es arbitraria. Eso me permitiría decir, bueno, si yo le llamara, si intercambiara los nombres, bueno, la solución tiene que seguir siendo la misma. Entonces, si intercambio 1 y 2, ¿sí? Acá me quedaría M2 menos M1 por B2, más 2M1 por B1, esa solución debería seguir siendo válida. Y en el denominador, como tengo la suma de M1 más M2, intercambiar los nombres no cambia la masa total. Entonces es una manera fácil de darse cuenta, digamos, si la solución que obtuve por el sistema de ecuaciones es correcta. Bueno, entonces, este par de ecuaciones es lo que me da la respuesta a esa pregunta que me había planteado. ¿Cuáles son las velocidades finales después de un choque elástico? Por ejemplo, en el caso de un par de bolas de billar, ¿sí? Bueno, el caso de un par de bolas de billar es un caso muy particular porque, por un lado, es elástico por la rigidez del material, entonces eso hace que no tenga deformaciones. Pero además, las dos masas son iguales. Y ese caso particular de dos masas iguales es lo que mencionamos al particularizar, mejor dicho, la solución que habíamos obtenido. ¿Qué pasa si las dos masas son iguales? Entonces M1 igual a M2 y eso lo llamamos simplemente M. Este término, que es la diferencia de masas, es 0. Y este término, que es 2 veces la masa, se va a cancelar con este, que es la suma de las dos masas iguales. Entonces resulta que B'1 es igual a B'2. Y de la misma manera, en la segunda ecuación, lo que tendríamos es que esta diferencia de masas es 0, y acá voy a tener 2M1 que se cancela con esta masa que es M1 más M2. O sea que también acá tendríamos que B'2, voy a escribir con rojo como hice en el caso anterior. B'2 va a ser igual a B1. O sea que ven que el resultado de la colisión de dos partículas idénticas, rígidas, y por lo tanto efectúan una colisión elástica, es intercambiar las velocidades. La velocidad inicial de la partícula 1 ahora se convierte en la velocidad final de la partícula 2. Y la velocidad final de la partícula 2 se convierte en la velocidad inicial de la partícula 2, ahora se convierte en la velocidad final de la partícula 1. Es decir, esta situación que ya hemos mencionado, dos masas idénticas chocando, la que se movía con velocidad de 1 inicialmente, ahora le transfiere exactamente esa velocidad a la segunda partícula. Es el efecto que uno ve, digamos, cuando juegan al pool o al billar. La situación obviamente va a ser diferente si las masas no son iguales. Si las masas no son iguales, este término no va a ser 0. O sea, va a depender de esa diferencia de masas. Otra situación que uno puede preguntarse es qué pasa si las masas son muy diferentes ahora, donde una de las masas es mucho mayor que la otra. Esa es otra situación que uno podría analizar y decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si supongamos
Antes de eso, pensé en una situación también particular, pero por ejemplo, ¿qué pasa si solamente se está moviendo una de las masas? Por ejemplo, que la velocidad inicial de la partícula 2 sea 0. O sea, estaríamos diciendo, esta masa M2 está en reposo, esta masa M1 se mueve con una velocidad inicial 1. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después del choque? Es decir, la masa 2 está quieta y la golpeo con la masa M1 que se movía inicialmente a la velocidad V1. Sabemos que al final del choque, ahí se tendrán que mover ambas. Entonces, ¿cuál sería la velocidad con la que se van a mover? Bueno, ya estas soluciones que obtuvimos, que son totalmente generales, nos permiten responder eso. Simplemente tenemos que decir V1 es 0 y V1 es 0 en este término. O sea que en esa situación, las velocidades finales serían velocidad final de la partícula 1 va a ser M1 menos M2 sobre la masa total por V1. Y el segundo término, que depende de V2, va a ser 0. Y la velocidad final de la partícula 2, ahora no tenemos este término, va a ser la diferencia de masas por V2, perdón, no tengo el término, este primer término que es V2, voy a tener 2 por M1 por V1 sobre la masa total. O sea que vemos lo que sería esperable, que las dos masas tienen un movimiento luego del choque. A pesar de que esta estaba inicialmente en reposo, ahora, luego del choque, va a tener una velocidad final, que va a depender de la velocidad con la que impactó la primer masa, pero también va a depender del cociente entre la masa M1, que es el proyectil, con la masa total. Y más todavía, podemos ahora preguntarnos qué pasa si una de las masas es mucho mayor que la otra. Por ejemplo, supongamos, pueden darse dos situaciones. Aunque estas dos masas actúan simétricamente, esta que es la que está en movimiento se le suele llamar el proyectil y a esta que está en reposo se le suele llamar el blanco. Entonces pueden darse dos situaciones, que por ejemplo que este blanco sea mucho más pesado que el proyectil, o al revés. Supongamos primero el caso en que M2 es mucho mayor que M1. Entonces lo que obtendríamos en esa situación es que en esta diferencia de masas, tendríamos que, ¿cuál es la velocidad final del proyectil? Y va a ser M1 menos M2. Bueno, básicamente va a ser la misma expresión, pero M1 menos M2 dividido M por V1, pero eso ahora lo vamos a aproximar porque la masa total, como estas dos masas son muy diferentes, la suma de las masas es casi la de la mayor. Tengo, por ejemplo, que estoy impactando una masa de 1 kilogramo con un proyectil de 1 gramo, por ejemplo, para decir cosas que sean muy diferentes en masa. Entonces, esencialmente, ahí tendría un cociente que sería la diferencia de las masas dividido la masa mayor, M2, por V1. Y todavía más, fíjense que en esta diferencia de masas, si M2 es mucho mayor que M1, esto sería en otra aproximación todavía más burda, digamos, del problema, sería despreciar prácticamente M1 comparado con M2 y sería casi como decir menos M2
sobre M2 por V1. Es decir, menos V1. La conclusión que saco de eso es que la velocidad final del proyectil, cuando ambas masas sean muy diferentes, y sobre todo cuando la masa del blanco es mucho mayor que la masa del proyectil, es que la velocidad final del proyectil va a ser opuesta a su velocidad inicial. O sea, es la situación donde estoy golpeando una masa grande con un proyectil chiquito. Ambos tienen que ser muy rígidos para que se cumpla con la condición de elasticidad. Y entonces lo que vemos es que el proyectil, siendo tan chiquito, lo que ocurre es que prácticamente rebota, diríamos, o sea, sale con una velocidad idéntica e igual, idéntica y opuesta a la que tenía inicialmente. Es, por ejemplo, la situación en que yo tiro una bolita de acero, que es algo muy rígido, digamos, contra una pared, ¿sí? Entonces la pared actúa como una masa muy grande que prácticamente no se va a mover, y el proyectil sale con una velocidad opuesta a la que tenía inicialmente. ¿Cómo me doy cuenta que esa masa grande no se va a mover? Bueno, simplemente aplico la ecuación de arriba para la velocidad final de la partícula 2. La velocidad final de la partícula 2, según esta ecuación, lo que me dice es que B'2 dice que es 2m1 por V1 sobre la masa total. Pero como dijimos, en este cociente, ahora vamos a hacer la aproximación de que la masa total es prácticamente la masa mayor. O sea que la velocidad con la que retrocede, la velocidad con la que sale luego del choque, la partícula 2, que tiene una masa mucho mayor, va a depender de este cociente. En el ejemplo que les decía, supongamos un proyectil de 1 gramo dividido un blanco de 1 kilogramo, entonces esta relación es de 1 a 1000. Es muy chiquita, digamos, este factor es muy chiquito, multiplicado por V1 me da una velocidad muy chiquita. E idealmente, si M2 es todavía muchísimo más grande, este cociente va a tender a 0. Entonces, en la misma aproximación que decíamos en el caso anterior, esto va a ser prácticamente 0. O sea que ven que esto todo es un juego, digamos, dependiendo de las masas y velocidades que tengan estos objetos, tanto el blanco como el proyectil. La situación es muy distinta si tengo dos masas idénticas o si tengo dos masas diferentes. Pero finalmente todo se puede rastrear, digamos, de dónde viene de la conservación de la cantidad de movimiento y de haber supuesto que se trata de un choque elástico. Profe, una consulta. Sí. B2' sería la velocidad después del choque del blanco. Del blanco, exactamente, de la partícula 2, la que estaba inicialmente en reposo. Y eso significaría que prácticamente no se movería después del choque, que sea... No se movería, pero bajo estas condiciones de suponer que la masa M2 es mucho mayor que M1. Cuanto más grande sea M2, menos se va a mover. Estoy golpeando una masa muy grande con un proyectil chiquito. Entonces, sí. la ecuación lo que me está diciendo es que esa masa grande casi no se va a mover. En realidad sí se va a mover con una velocidad muy chiquita que va a depender de este cociente. Por ejemplo, Sí, imaginemos que... Sí. Por un momento me había confundido y pensé que estábamos tomando a M1 como la más grande, entonces me confundí. No, es esta condición M2, el blanco es la más grande. Entonces supongamos que B1, la velocidad inicial del proyectil fuera 1 metro por segundo, el proyectil tuviera 1 gramo y el blanco tuviera 1 kilogramo, esto va a ser 1 milésimo. Multiplicado por 2 va a ser 2 milésimos, y multiplicado por la velocidad de 1 metro por segundo sería 2 milímetros por segundo. Es una velocidad muy chiquita, pero no es 0.
Por eso acá escribo como una aproximación. Cuanto más grande sea la masa del blanco, más cercano a cero va a ser esa velocidad. También, por supuesto, se puede analizar la situación opuesta. Miremos aquí brevemente la situación opuesta, que sería, ¿qué pasa si ahora M2 es mucho menor que M1? Podemos volver a utilizar estas ecuaciones, porque estas ecuaciones eran generales, valían para cualquier par de masas, y salvo la condición de que la masa M2 estaba en reposo. Ahora entonces lo que estoy haciendo es utilizar un proyectil muy pesado para impactar sobre un blanco liviano. Bueno, entonces esas ecuaciones ahora nos quedarían que B'1 va a ser, ahora M1 es mucho mayor que M2 dividido la masa total. Lo escribo todo así como para que se vea claramente M1 menos M2 sobre M1 más M2. Todo esto está multiplicado por B1. Pero ahora estamos diciendo que M1 es mucho mayor que M2. Entonces, en nuestra aproximación, lo que sería pequeño es este M2 y este M2. En un caso está restando y en el otro está sumando. Claramente eso lo que significa es que el numerador es más chico que el denominador. Y por lo tanto este cociente es menor que 1. Pero es muy cercano a 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1000 menos 1 dividido 1000 más 1. O sea, 999 dividido 1001. Es casi 1, pero por debajo de 1. Entonces sería casi de 1. Aproximadamente de 1. Y por otra parte, B'2, utilizando también esta ecuación, va a ser 2M1 sobre M1 más M2 por B1. Y esto va a ser aproximadamente, como M2, lo que está sumando M2 es mucho menor que M1, sería casi 2 veces B1. ¿Sí? Es como si, en este caso, M2 es muy chiquito, como que lo estoy despreciando, y entonces cancelo M1 con M1. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Lo que diríamos es, el proyectil ahora es muy pesado, entonces si tenía una velocidad inicial V1, su velocidad final va a ser prácticamente la misma. Acá cuando hablamos de esta ecuación dijimos es casi 1, pero un poquito por debajo, o sea, pierde un poquito de velocidad. Pero prácticamente que va a mantener su velocidad, o sea, un proyectil grande impactando sobre un blanco liviano, casi no cambia su velocidad. Y por otro lado, el blanco que estaba en reposo siendo tan liviano, ahora adquiere el doble de la velocidad que tenía el proyectil. O sea, sale disparado con mucha fuerza. No es que acompaña al proyectil, no va a la misma velocidad. Sale impactado y su velocidad es el doble de la que tenía inicialmente el proyectil. O sea, ven que todo esto sale de resolver las ecuaciones, analizar las situaciones particulares, digamos, hacer algunas aproximaciones, que aproximar quería decir despreciar algunos términos porque yo sé que son pequeños, y entonces no son igualdades, pero son casi igualdades, son aproximaciones, ¿no? Y después de haber hecho las cuentas, tengo que interpretar a ver si tiene sentido eso, si tiene sentido respecto a mi intuición del mundo físico. Profe, me pregunto, ¿por qué Sí. en B2' daba 0? No me quedó muy claro en el B2' de arriba. al de arriba. Ajá, ahí. En este caso, porque acá voy a tener M1, simplemente 2M1, y acá voy a tener la suma de las masas, M1 más M2.
la suma de estas dos, pero M1 es mucho menor. Entonces, la masa total entre algo liviano y algo pesado es prácticamente lo más pesado, el M2. Y acá arriba no tengo suma, tengo solamente M1, o sea que me queda el cociente de estas dos masas. La masa liviana dividido la masa pesada. Y este cociente, siendo M1 mucho menor que M2, este cociente va a ser prácticamente 0. Bueno, así que siempre para recuperar un poco de intuición, pensemos en un ejemplo numérico. Es decir, la masa M1 liviana, que era el proyectil, de 1 gramo, ¿sí? Una cosa muy livianita. Y una masa M2, 1 kilogramo. Entonces este cociente es 1 dividido 1000, multiplicado por la velocidad inicial de la partícula 1, cualquiera sea, va a ser la milésima parte. Entonces esto va a tender a 0 siempre que M2 se vuelva cada vez más grande. Cuanto más grande sea el blanco respecto del proyectil, no grande en tamaño, sino más masivo, digamos, más masa. Cuanto más masa tenga el blanco respecto al proyectil, este cociente va a tender a 0. No importa cuánto sea la velocidad inicial, va a tender a 0. Entonces lo que está diciendo es que la velocidad B'2, la velocidad la velocidad final del blanco, va a ser 0. Acuérdense, digamos que la situación es muy distinta. En un caso, vamos a pensarlo así, el blanco, el proyectil es chiquito, y acá el blanco es muy grande. Mientras que acá el proyectil es grande y el blanco es chiquito. En ambos casos el que se está moviendo es la partícula 1. Esta es M1 y esta es M2. Esta es M1 y esta es M2. Son dos situaciones diferentes. Una, la de arriba, un proyectil liviano impacta sobre un blanco pesado, y la de abajo al revés. Por eso, digamos, tenemos obviamente distintas soluciones. Pero todas son particularizaciones de este caso general. Este es el caso general para cualquiera sea las masas, iguales o distintas, y si son distintas no necesariamente M1 y M2 sea uno mucho mayor que otro, sino acá están las particularizaciones, esto y esto. Bueno, ven que tengo toda una variedad de situaciones, simplemente siempre el mismo conjunto de ecuaciones. Lo que estoy analizando acá son casos de colisiones elásticas, con distintas masas, con distintas situaciones de velocidad iniciales, pero siempre son colisiones elásticas. Entonces ahora veamos la situación de una colisión que no es elástica. Cuando no es elástica, quiere decir que perdí energía cinética. Entonces vamos a parar acá y vamos a poner, estas serían colisiones inelásticas. En el caso de colisiones inelásticas, entonces, yo no puedo utilizar la conservación de la energía cinética. Lo único que tengo a mano es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, no tengo más que esa ecuación, pero si solo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, no puedo resolverlo, independientemente de que, por ejemplo, la partícula blanco, la partícula 2, esté inicialmente en reposo. O sea, aún, por ejemplo, en particular, si B2 fuera igual a 0, o sea, partícula 2 en reposo, aún en esa situación, mi ecuación sería M1 por B1 igual a M1 B'1 más M2 '2. O sea, sigo teniendo dos incógnitas, eso no cambió. Por lo tanto, yo necesito otra información, algo
que me proporcione una segunda ecuación para poder resolver el problema, sino de lo contrario, que solo me digan que tengo una colisión inelástica, no me permite resolver el problema. Entonces, la condición, la segunda condición que se suele analizar es cuánta energía, si de alguna manera se hizo una medición o algún tipo de proceso que me permita tener conocimiento de cuánta energía cinética se pierde, entonces la segunda ecuación que me permitiría resolver el problema es, por ejemplo, decir, además de esto, si conozco la variación de energía cinética. O sea, si yo sé cuánta energía cinética perdió el sistema. Y esa variación de energía cinética sería la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Entonces, si conozco esta variación de energía cinética, yo podría utilizar esta segunda ecuación, que también tiene las mismas variables, para reemplazar en esta, y con esas dos ecuaciones obtener entonces la solución al problema. Pero ven que necesito al menos conocer cuánta energía cinética cambió, cuánto perdió el sistema inicialmente. Bueno, las ecuaciones se pueden resolver y se les voy a poner en el apunte, no vale la pena, porque es un poco laborioso y hacer las cuentas ahora, y aparte es un caso demasiado general, digamos. Se lo voy a hacer directamente en el apunte como para que lo tengan escrito. Pero ven que simplemente sería resolver estas ecuaciones reemplazando, por ejemplo, las que son ecuaciones lineales, las puedo reemplazar acá y entonces me quedan términos de una sola de las variables, pero me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces voy a tener que encontrar la solución de esa ecuación cuadrática, que es la ecuación resolvente que ustedes conocen. Esos serían los pasos algebraicos. Es un poco largo y embrollado, por eso lo vamos a dejar para ponerlo directamente en el apunte. Pero sí podemos analizar, digamos, un caso particular. Por ejemplo, voy a analizar el caso en que la colisión es completamente inelástica. Completamente inelástica quiere decir que toda la energía cinética, la variación de energía cinética, se utiliza en la deformación que permita que las dos partículas permanezcan unidas después del movimiento. Siempre la idea visual que tenemos de eso es como dos pedacitos de masilla que chocan entre sí, o que por ejemplo una puede estar en reposo y golpeo la otra como si proyectile un blanco, y después del choque permanecen unidas, pegadas, ¿sí? Bueno, entonces a ver qué nos dicen las ecuaciones en esa situación. En esta situación vamos a pensar entonces que tengo velocidad cero de una de las partículas, la que es el blanco, y golpeo con una velocidad de 1 la otra. Entonces puedo utilizar esta ecuación, y también voy a utilizar la ecuación que me permite decir que las partículas se mantienen unidas después del choque. Entonces, la ecuación que me dice eso es que después del choque,
M1 más M2 por V2 es M1 más M2 por, voy a escribir simplemente B. Esto me estaría describiendo una colisión completamente inelástica. ¿Por qué? Porque estoy usando es una colisión, entonces estoy utilizando la conservación de la cantidad de movimiento, que es lo que tengo al principio, es igual a lo que tengo al final. Y acá tengo el hecho de decir que es inelástica, es que las dos masas permanecen unidas y se mueven, por lo tanto, con una sola velocidad. Entonces, estas dos velocidades, B'1 y B'2, son ', ya, acá lo que estoy utilizando es decir que B'1 es igual a B'2, y a eso simplemente le llamo B'. Entonces, en esta ecuación, en esta única ecuación, ya tengo las dos condiciones. La de ser una colisión y de la de ser completamente inelástica. Con eso, ¿qué es lo que gano? Es que para esa situación particular tengo una sola ecuación, pero también tengo una sola incógnita. La única velocidad que desconozco es esta B'. Entonces puedo resolver ahí y la solución es simple, ¿no? Es simplemente pasar de término este producto, el producto de la suma de las masas, y entonces la velocidad final después del choque va a ser M1 por V1 más M2 por V2, el impulso, o sea, esto es el impulso inicial sobre M1 más M2. O abreviadamente, el impulso inicial dividido la masa total del sistema. Esta sería la colisión, la velocidad de ambas partículas en una colisión completamente inelástica. ¿Y cómo nos daríamos cuenta que es inelástica? Bueno, tendríamos que calcular su energía cinética. ¿Cuál sería la energía cinética después del choque? La energía cinética final después del choque va a ser en medio de esta masa total, porque ahora las dos masas viajan juntas, por la velocidad B' con la que salen juntas al cuadrado. Y expandimos esto, quiere decir M1 más M2 por esta velocidad al cuadrado. Lo voy a escribir en términos de todas las magnitudes iniciales que tengo. ¿Ya? M1 por V1 más M2 por V2 dividido M1 más M2. Todo esto está al cuadrado. ¿Ven? Esta sería la energía cinética final del sistema. Dijimos medio de masa por la velocidad de ambas al cuadrado. Si trabajamos esto un poquito más, nos va a quedar esto, miren. Acá tengo M1 más M2 y acá tengo M1 más M2 al cuadrado. O sea que este cuadrado se va, puedo cancelar y me va a quedar un medio del desarrollo de este cuadrado en el numerador, que es como es un binomio, lo voy a desarrollar como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y todo eso está dividido la suma de las masas, que me quedó acá de haber cancelado este cuadrado, ¿sí? Entonces, esa suma de las masas lo voy a poner como la masa total, y eso está dividiendo a todo lo que tengo ahí. Bueno, esta sería la energía cinética del sistema después del choque. Podemos ver acá que esta energía cinética no va a ser igual a la energía cinética inicial. La energía cinética inicial era un medio de M1 por V1 al cuadrado más
un medio de M2 por B2 al cuadrado. Ven que no tiene la misma forma, no hay manera de que yo pueda reducir todo esto que tengo acá arriba, reducirlo a esto que está acá abajo. Por ejemplo, ven que acá yo voy a tener un medio de M1 por B1 cuadrado, pero después tengo un cociente, el M1 que me quedó acá, con esta masa total. ¿Sí? O sea que esto no se va a poder reducir a esta energía cinética. Y de la misma manera esto no se va a poder reducir a esta energía cinética. Y además tengo un término extra que tiene el producto de las masas dividido suma las masas. O sea que esto claramente no es igual a la energía cinética final. Entonces ahí lo que veo es que si yo le pongo la condición al problema, le pongo la condición de que las dos masas luego del choque tengan que permanecer unidas, no hay manera de que mantengan su energía cinética. O sea, el choque necesariamente es inelástico. Y entonces en esa situación es donde yo puedo asegurar que la variación de la energía cinética no es cero. Y esa variación sería igual a la invertida en la deformación. Exactamente, sería el lugar, si yo hago la resta entre estos dos valores, entre esta energía cinética final y esta energía cinética inicial, obtendría esa energía cinética que no va a ser cero, y esa es la energía que yo estoy utilizando para deformar y mantener unido a esas dos masas. Exactamente. Entonces, ven que mientras voy discutiendo las ecuaciones, también trato de entender, digamos, qué está pasando. O sea, que no sea simplemente hacer una manipulación matemática. Es como que tengo que ir poniendo las condiciones físicas, resuelvo la ecuación matemática, y cuando tengo la solución trato de entender nuevamente por qué me da ese resultado. Eso es importante, digamos, como para que ustedes puedan utilizar la argumentación matemática, pero siempre recordando que están analizando un proceso físico, un proceso real, algo que seguro se observa en la naturaleza. Entonces este sería el caso de esa situación de un proceso completamente inelástico. Bueno, vamos a... esto entonces fueron colisiones en una dimensión. Vamos a plantear siquiera lo que serían colisiones en más de una dimensión, en dos dimensiones. Una vez que lo hacemos en dos, traducirlo a tres es más o menos lo mismo, porque simplemente cambia la cantidad de componentes que van a tener los vectores. Entonces, vamos a plantear el caso de las colisiones en dos dimensiones. En dos dimensiones quiere decir que yo, por ejemplo, voy a considerar, incluso lo voy a plantear como un proceso ni siquiera tan general como dos velocidades. Primero pensemos la situación más general posible. La situación más general posible es que tengo ¿sí? dos masas, M1 y M2, que tienen velocidades que pueden ser totalmente arbitrarias, iguales o no, en módulo. B1 y B2, como dos esferitas que chocan, y si no hay ninguna condición, digamos, que las mantenga en esa línea de choque, podrían salir despedidas en cualquier dirección. De nuevo, esto es el ejemplo del juego del pool. Cuando nosotros impulsamos una de las bolas con la otra, no necesariamente van a seguir en la misma dirección. O sea, vemos a veces que
siguen direcciones completamente distintas, digamos. Eso es porque se pueden mover justamente sobre una superficie en 2 dimensiones. Entonces, si esta es la condición inicial, puede ser que luego del choque salgan con velocidades, por ejemplo, esta salga hacia allá y esta salga hacia allá. V1' y V2'. ¿Cómo trataría esto entonces? Bueno, entonces lo que yo tengo que recordar es que la cantidad de movimiento, cuando hicimos la demostración de primero definir el centro de masa, después cómo se movía el centro de masa, y la conservación, eran cantidades vectoriales. Entonces, la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial que dijimos que es el producto de masa por velocidades. Pero inicialmente yo tengo 2 masas y 2 velocidades, entonces tengo que escribirlo de esta manera. Y eso tiene que ser igual a las velocidades finales, a la cantidad de movimiento final que se escribe en términos de las velocidades finales. O sea, M1, B1 más M2, B'2. Parece que estoy escribiendo exactamente la misma ecuación que antes, pero ahora le estoy poniendo estas flechitas, y eso es un cambio importante, porque antes estaba diciendo que como se mueven siempre en la misma dirección, puedo tratar simplemente las componentes como escalares. Ahora ya no. Ahora, esta ecuación escrita vectorialmente, pero en 2 dimensiones, tengo en realidad 2 ecuaciones, una para cada componente. O sea, en realidad, esta ecuación es equivalente a estas ecuaciones. M1 por B1 en la componente X más M2 por B2 en su componente X igual a M1 B'1 componente X más M2 B'2 componente X. Y también para la componente Y. En realidad ya no tengo una ecuación, sino 2 ecuaciones. Pero, ahora tampoco tengo 2 incógnitas, tengo 4 incógnitas. Tengo las 2 componentes del vector velocidad 1 y las 2 componentes del vector velocidad final 2. O sea que, de nuevo, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento no es suficiente para determinar las velocidades. Yo necesito otras condiciones que me permitan decir, digamos, cuáles van a ser las velocidades finales. Esas condiciones de nuevo se refieren a la conservación o no de la energía cinética. Entonces ahora tendré que plantear las ecuaciones de la energía cinética de conservación, por ejemplo, en un caso si es un choque elástico en 2 dimensiones, o de no conservación si es un choque inelástico también en 2 dimensiones. Ven, el problema sigue siendo más o menos el mismo, de resolver un conjunto de ecuaciones, cada una describiendo una parte del proceso físico, pero la complicación es mayor, la complicación matemática es mayor. Entonces, es completamente, se puede hacer, o sea, que si se sientan con un poco de paciencia y van resolviendo, lo hacemos. Solamente necesitan resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas. Bueno, la solución explícita de eso se los pongo directamente en el apunte, porque de nuevo es un poco largo y no vale la pena hacerlo acá. Por eso decía solamente plantearles lo que sería el cambio, qué cambiaría cuando paso de 1 a 2 dimensiones. Y obviamente pasar de 2 a 3 también es inmediato, porque se agrega una tercera ecuación para la componente Z. Sería el caso, por ejemplo, de 2 moléculas de gas en el aire que chocan y pueden salir despedidas luego del choque en 2 direcciones completamente distintas. También acá puedo plantear, por ejemplo, la situación de un choque completamente
inelástico, un choque plástico, donde las dos masas se mantienen unidas. En ese caso, si se mantienen unidas, su vector velocidad es el mismo después del choque. Profe, en la segunda ecuación es masa 1 por velocidad 1 en I. La segunda ecuación, perdón, acá puse masa 2. Exactamente. Sí, correcto, gracias. Entonces, si yo podría plantear, por ejemplo, el caso de nuevo, de dos masas ahora moviéndose en distintas, en dos dimensiones y que permanecen unidas. O, por ejemplo, vamos a tomar acá un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo esta masa que se mueve con esta velocidad M1, y tengo otra masa M2 que se mueve con velocidad D2, de tal manera que ambas llegan al mismo punto, chocan, y a partir de ahí se mueven juntas, un choque completamente inelástico. ¿Cuál sería su velocidad final, por ejemplo? Acá yo estaría pensando en una velocidad horizontal y esto es una velocidad vertical. Si planteo las ecuaciones de conservación, antes del choque voy a tener M1 por B1 en la dirección X. Y B1, en este caso, yo lo estoy proponiendo como horizontal, tiene solamente componente en X. Mientras que M2 no tiene componente en X porque es completamente vertical. O sea, esto sería por 0 igual a M1 más M2, porque las dos masas permanecen juntas, por la velocidad final en la dirección X. Y pongo prima para recordar simplemente que es final. La segunda ecuación, ahora para este problema, sería M1 por B1i, pero como es horizontal, la componente i es 0, más M2 por la componente i, que es justamente B2. Y esto es igual a M1 más M2 por B sub i prima. Yo tengo un par de ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son las velocidades finales. Esto ya se puede resolver fácilmente. Y más todavía en este sistema porque en este sistema este término es 0 y este término es 0. ¿Por qué? Porque supuse un movimiento vertical y el otro horizontal. Si hubiera supuesto que los dos son oblicuos, entonces los dos términos existían, pero bueno, igual serían términos conocidos. Bueno, de la primera ecuación saco mi prima x. Mi prima x va a ser m1 sobre m1 más m2. O sea, sobre la masa total, perdón. Sobre la masa total. Por b1. Y la velocidad final en la dirección y va a ser m2 sobre la masa total por d2. Esas serían las soluciones. Siempre pensamos, ¿por qué son soluciones? Porque yo supongo que todas las condiciones antes del choque son conocidas. Las velocidades iniciales y las masas. Entonces, esto se puede calcular. Lo que me está diciendo es que luego del choque voy a tener una velocidad de salida de prima que va a tener una componente
componente B'X y una componente B'I. Es decir que vemos que en este tipo de choque, donde las dos como si fueran dos esferitas de masilla, golpean en este punto, siguen juntas y siguen en esta dirección. No pueden seguir ni horizontal ni verticalmente. No puede seguir en esta dirección, porque si siguiera en esta dirección, no estaría cumpliendo la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y. Tampoco puede seguir en la dirección vertical, porque no estaría cumpliendo la condición de conservación en la dirección X. Entonces, el punto importante acá es recordar que esta conservación, esta ley de conservación, es una conservación vectorial. O sea, que cada componente debe conservarse individualmente. No es una conservación de los módulos, que ese suele ser un error muy habitual de pensar que lo que se conserva son módulos. Por eso la flechita esta de ponerle es muy importante, porque me recuerda que después tengo que escribir las ecuaciones en términos de las componentes. Y este ejemplo también me permite analizar qué pasa con la energía. Si yo miro la energía cinética final, ¿cuál sería? La energía cinética final va a ser un medio de la masa total, porque van juntas, por la velocidad final al cuadrado. O sea, un medio de más M2 por B'X al cuadrado más B'I al cuadrado. Esta es la energía cinética final. Sustituyendo las ecuaciones que encontramos antes, que están acá arriba, va a ser un medio 1 más M2 por B1 sobre masa total al cuadrado por B1 al cuadrado. Más M2 sobre masa total, cada uno al cuadrado, por B2 al cuadrado. ¿Bien? O sea, sustituí estas ecuaciones y elevar al cuadrado. Eso es el cuadrado del módulo, porque es el cuadrado del módulo de la velocidad final, la suma de los cuadrados de las componentes de cada uno de ellos. Desarrollando un poquito más todavía, vemos que estos cuadrados se van a cancelar con estas masas totales. Cuando distribuya, voy a distribuir este término acá y este término acá. Entonces, esto que es la masa total se va a cancelar con el cuadrado que tengo en el denominador. Y el resultado va a ser un medio de m1 cuadrado, y todavía se me queda una m, por m1 al cuadrado, más un medio de m2 al cuadrado sobre m por b2 al cuadrado. De esta ecuación ya podemos ver por qué no se conserva la energía cinética. Porque podemos escribir un medio de m1 b1 al cuadrado por m1 sobre m. Este primer término se parece a una energía cinética porque dice un medio m1 por b1 al cuadrado. Eso sería la energía cinética, pero además me queda todavía un m1 dividido en una masa total. Y lo mismo en el segundo término. Medio de m2 por b2 al cuadrado, y todavía me queda un m2 sobre m total. O sea que la energía cinética final va a ser este cociente m1 sobre m por la energía cinética inicial de la partícula 1 más m2 sobre m por la energía cinética inicial de la partícula 2. Y esto no es la suma de las energías cinéticas iniciales.
Por lo tanto, ahí veo que no hay conservación de la energía cinética. Entonces el choque necesariamente va a ser inelástico. Siempre se puede verificar eso, cada vez que se cumpla esta condición de que las velocidades finales sean las mismas, ¿no? Donde lo pusimos. Bueno, voy a escribir precisamente acá, esto, ¿no? Al haber agrupado las dos masas, la condición que estamos poniendo es que las velocidades finales después del choque son las mismas, más juntas. Entonces siempre podemos verificar eso, de que la energía cinética final no va a ser igual a la energía cinética inicial. Acá lo verificamos en ecuaciones, o sea que es completamente general, pero si lo hacemos con números, con más razón, vamos a notar, digamos, que no existe esa igualdad numérica. Entonces, nuestra deducción lo que dice es, la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial. ¿Por qué va a ser menor? Porque voy a tener, fíjense que no va a ser la suma de energía cinética 1 más energía cinética 2, sino que está multiplicado por estos factores que son menores que 1. Esto es un número menor que 1. Y esto también es un número menor que 1. ¿Por qué? Porque es cualquiera de las dos masas dividido por la suma. Entonces, el numerador es siempre menor que el denominador. Entonces, si es menor que 1, todo esto es menor que la energía cinética 1, y todo esto es menor que la energía cinética 2. Por lo tanto, la energía cinética final es menor que la suma de las energías cinéticas iniciales. De nuevo encuentro que hay una disminución de la energía cinética. Es lo que tiene que pasar, digamos, porque parte de la energía cinética se tuvo que haber utilizado en ese trabajo de deformación. Bueno, vamos a dejar acá, con esto completamos, digamos, la parte de colisiones. No vamos a entrar más en detalle que esto. Después en los apuntes le voy a poner las deducciones generales, digamos, sobre todo para cuando tengan que rendir el examen final, para que tengan una manera de comprobar sus propias ecuaciones. Pero no, digamos, no hay más que resolver ecuaciones algebraicas. O sea, en eso consiste plantear las ecuaciones de conservación o no, conservación de, de la cantidad de movimiento y conservación o no de la energía cinética. Y después, bueno, hacer un poco de álgebra. En eso es lo que tienen que entrenarse, de darse cuenta que algunas ecuaciones son lineales, por ejemplo las que corresponden a la cantidad de movimiento son lineales, la potencia es 1, pero las que tienen energía cinética son cuadráticas. Entonces, ¿cuándo puedo resolver por sustitución o cuándo puedo resolver utilizando, por ejemplo, determinantes? Entonces, es una cuestión más algebraica, no es de física, es de matemática. Pero tienen que estar atentos a darse cuenta, digamos, de cuál es el método adecuado de solución. Y la otra recomendación muy fuerte es cuando tienen la ecuación final de solución, préstenle mucha atención a interpretar eso, a tratar de relacionar con lo que sería esperable en un proceso físico, en un experimento. O sea, por ejemplo, si yo obtuviera que la energía cinética final en el choque inelástico es mayor que la energía cinética inicial, por más que sean distintas, pero me queda mayor, hay algo que no está bien, porque quiere decir que el sistema ganó energía cinética. ¿Y de dónde la puedo haber tomado? No hay una fuente de dónde puedo tomar esa energía cinética. En cambio, siempre la puede perder, porque al permanecer unidos, o al deformarse pero sin permanecer unidos, es parte de esa deformación, es un trabajo, porque hay una fuerza que está actuando y hay movimientos de las partes para producir esa deformación. Entonces ahí hay un trabajo que estoy
utilizando parte de la energía cinética. Entonces, siempre tienen que buscar de entender si esas ecuaciones finales tienen sentido. Y preguntarse eso, ¿no? O sea, si me parece que no tuviera sentido, buscar el problema en la solución matemática o interpretar adecuadamente. Bueno, ¿tienen consultas, preguntas sobre esto o sobre alguna otra cosa? También, no sé si vieron y si recibieron la presentación del foro de cómo va a ser el examen final, fecha, hora y la modalidad. Está enviado, digamos, a través del foro. El parcial, quiere decir. Sí, el parcial. Sí, sí. Sí, lo recibió. Y si no, está colgado también en el aula, digamos. Presten mucha atención a eso. Cada una de las condiciones que tienen que cumplir, digamos, para poder rendirlo y cómo va a ser. Sobre todo, antes que me hagan consultas sobre esto o cualquier otra cosa, entonces, algunos puntos esenciales, importantes ahí sobre el parcial. Bueno, va a ser el viernes 9 de octubre, va a durar 1 hora, va a ser similar a los cuestionarios que estuvieron respondiendo, en el sentido de que va a ser preguntas que van a tener que responder numéricamente. Tiene dos partes, así como está dicho ahí, tiene dos partes. La parte de respuestas numéricas, que simplemente van a tener que responder así como lo hicieron en los cuestionarios, poniendo el valor numérico con su unidad. Y tiene una parte de desarrollo que es resolver un problema. En ese problema pueden haber, por ejemplo, un ítem que se refiere a la dinámica y otro que se refiere a trabajo y energía. O sea, un problema que integra los temas. O sea, que eso lo van a tener que resolver con lápiz y papel, digamos, poner todos los detalles de su solución, todo lo que estuvieron pensando sobre ese problema, no se salteen nada, y después escanean eso y lo suben como respuesta. O sea, la respuesta va a ser el escaneo, un archivo PDF de la solución que ustedes propongan. Y con eso envían, van a tener, digamos, de todos los problemas, van a tener la posibilidad, dentro de ese tiempo fijado, van a tener la posibilidad de revisarlos. Pero una vez que lo envían, ya no lo pueden modificar. O sea, no hay más de un intento. Entonces, presten atención antes de hacer el envío. Una cosa que les puede retrasar es eso de hacer el escaneo. Por eso les pido que hagan la práctica, de ver cuánto tiempo les lleva hacer eso, de que tengan la aplicación adecuada o que tengan el procedimiento. O sea, familiarícense con eso para no perder tiempo. El tiempo va a ser de 1 hora, y va a estar, no es post parcial, sino que está dentro del mismo parcial. O sea, una de las preguntas se refiere a ese problema. Entonces, dentro del mismo parcial, ustedes algunas preguntas van a resolver poniendo dentro de un campo valor numérico, como en los cuestionarios. Pero en uno de los ítems van a tener que responder subiendo el archivo PDF que tiene la solución del problema. Del problema integrador que les digo. ¿Sí? Y recién cuando están completos todos esos ítems, ahí recién lo mandan. O sea, no es después del parcial, sino que es parte del parcial. Bueno, más que nada eso, que no se embrollen después, digamos, no tienen que mandarlo por mail, se lo van a subir ahí a la plataforma del aula virtual. No se enreden con eso de sacar la foto, convertirlo a PDF, levantarlo. Hagan esa prueba antes de estar familiarizados de cómo se usa la aplicación o lo que vayan a utilizar para generar el PDF.
Bueno, tienen que, para aprobar el parcial es el 60% del puntaje total. ¿Sí? La parte del cuestionario es el 50% del puntaje y la parte del problema de desarrollo el otro 50%. O sea que solamente resolviendo una de las partes no se aprueba el parcial. Tienen que tener ítems de las dos partes, digamos. O sea, saber resolver el cuestionario y saber plantear bien los ejercicios. Si alguien llegara a tener algún problema con el cuestionario, por ejemplo, no se desesperen. Por ejemplo, alguno de los problemas que tuvieron durante los cuestionarios del práctico, que no le toma bien la unidad, pusieron el resultado correcto, pero el sistema les devuelve que es incorrecto porque no coincide con el redondeo. Cualquiera de esas situaciones, lo que tienen que hacer es simplemente reportar ese problema. Hacen una captura de pantalla, lo incluyen dentro del PDF que van a subir, y entonces nosotros después vemos, digamos, cuál fue la dificultad que tuvieron. No se desesperen, digamos, que les dio mal algo y no saben cómo modificarlo. Así que la corrección final va a venir después de que nosotros tengamos el problema de desarrollo. Ustedes van a tener la nota inmediata, digamos, automática de la corrección automática del cuestionario. Esa parte la van a tener, pero eso no es suficiente para aprobar el parcial. O sea, necesitamos corregir el problema de desarrollo. Así que eso se lo corregiremos los siguientes días después del parcial y van a tener la nota final ahí. Para rendir tienen que tener aprobados los 4 cuestionarios que corresponden a los temas del parcial. O sea, los que todavía no tienen aprobado eso, tienen hasta el día anterior del parcial, hasta 24 horas antes, para aprobarlos, para aprobar esos cuestionarios. Pero una vez, 24 horas antes del parcial, ya se cierran esos cuestionarios y no, digamos, que no lo aprobó no va a poder rendir el parcial. Perdón, profe, hasta la guía 4, escuché mal. Hasta el 4, sí, a los 4 cuestionarios serían mediciones, cinemática, dinámica y trabajo energía. Otra cosa, bueno, que verifiquen que están en el SIU, que están correctamente inscritos con las correlatividades, digamos. También en caso de que no aparezcan, no van a poder rendir el parcial. Eso, verifiquen eso también, que están en condiciones de regularidad adecuadas. Profe, ¿en qué parte sube la clase grabada? Están faltando algunas clases, pero están ahí en la parte de teoría, digamos. Están hasta las últimas que dio el profesor Ferrón, las últimas que yo di todavía no las subí. Y estoy armando un apuntecito que también les tengo que subir, digamos. Pero eso es más de teoría. Bueno, los parciales no son que son de resolución de problemas, son de prácticos, como los que ven en los ejercicios prácticos, las guías, así de ese tipo. El problema de desarrollo sería como de nivel intermedio, no es el nivel más simple, sino el nivel intermedio, porque tienen que integrar varios temas, o sea que tienen que hacer varios pasos seguramente, de despejar algunas ecuaciones y cosas así. Profe, ¿se nos va a facilitar algún modelo? Y estamos intentando, sí, armar algún modelito como para que prueben, pero no, ¿en qué va a consistir el modelo? Es una cosa muy directa, o sea, va a ser cuestionarios donde tengan que calcular algo, así como los que ya hicieron, ese sería el modelo, y el problema de desarrollo sería como los problemas de las guías, los problemas de nivel intermedio, porque la guía, ¿se acuerdan que estaba dividido en problemas más simples, son los que dieron al principio, y los problemas de la segunda parte de la guía, digamos que tienen problemas de nivel intermedio. Bueno, como ese tipo de problemas va a ser el problema de desarrollo.
O sea, no hay mucha variante. No van a encontrar sorpresas que no hayan hecho antes. Ustedes un cuestionario y los que resolvieron el problema de la guía es eso. Pero bueno, sí necesitan hacer suficiente ejercitación para estar familiarizados, digamos, con los conceptos, con la manera de resolver, con los despejes, ¿no? O sea, el tiempo es importante, por eso insistía mucho en que resuelvan los cuestionarios, porque eso les da el entrenamiento necesario para el tiempo, digamos. Y bueno, tienen hasta el 8 de octubre para resolver los 4 cuestionarios. Y después de ese parcial se empieza con óptica y sonido, ¿no? Después de ese parcial empezamos sí con movimiento ondulatorio. Bueno, ya vieron algo de movimiento armónico simple. O sea, lo inmediato después de eso sería movimiento ondulatorio. Y como 2 casos de movimiento ondulatorio sería la óptica, como el movimiento, las ondas electromagnéticas de la luz, y el sonido como las ondas elásticas, los materiales. Así que sí, después del primer parcial empezaríamos con la segunda parte de la materia. Profe, ¿le podría hacer una consulta sobre un problema de la guía? Sí, decime. Le pasa por el chat el problema y le digo cómo planteo. En cuanto a lo del tiempo del parcial, estimamos que en 1 hora es suficiente. En caso de que sea necesario unos minutos más, podemos ver si no van a ser 2 horas, eso seguro, porque no es necesario tanto. Fíjense que los que van resolviendo el problema, en los cuestionarios hacen 5 problemas que son simples, por eso lo pueden hacer en ese tiempo, en 15 minutos. O sea, son problemas en los que ustedes tienen que identificar cuál es la pregunta, identificar el concepto que está involucrado, hacer una cuenta en lápiz y papel, que suele ser prácticamente 1 o 2 ecuaciones nada más, y hacer, resolver 1 hora y media. Sí puede llegar a ser, sí puede ser. Tenemos que hacer tenemos que armar bien los pasos del problema, del parcial, perdón, y ver qué se puede hacer. Pero, piensen que ustedes, si tienen el entrenamiento de resolver los cuestionarios, un cuestionario son 5 problemas. O sea, podrían hacer 2 cuestionarios que son 10 problemas en 30 minutos. ¿Sí? 10 problemas de eso, de los cuestionarios en 30 minutos, más otros 30 minutos para resolver un problema de guía. Por eso es que con 1 hora debería ser suficiente. PDF de las clases. Bueno, sí. Piensen ustedes que tienen que entrenarse para resolverlo en 1 hora. El entrenamiento es directo, es resolver los cuestionarios, por eso la insistencia, los cuestionarios tienen que estar resueltos, porque si no, es probable que sepan cómo hacerlo, pero no tienen el entrenamiento de hacerlo en el tiempo adecuado. Bueno, el día anterior se hace el filtrado, digamos, de quienes tienen resueltos los 4 cuestionarios. Los que no van a poder rendir el parcial. Bueno, a ver el problema que está planteando dice, un coche de 700 kilogramos acelera desde el reposo con potencia constante. Al cabo de 8 segundos su velocidad es de 90 km por hora y se encuentra a 133 metros del punto de partida. Si el coche continúa acelerando con igual potencia,
cuál sería su velocidad al cabo de 10 segundos y a qué distancia se encuentra el coche de su punto de partida. Sí. Bueno, a ver cuál es la consulta. Lo que yo primero planteé era que con las ecuaciones cinemáticas tratar de sacar la aceleración para poder hallar la nueva velocidad, digamos, que me da al cabo de 10 segundos. Pero después me di cuenta que la aceleración no era constante, sino que la potencia era constante. Sí, eso es lo que es Entonces lo que hice es plantear el teorema del trabajo y la energía para hallar el trabajo y obtener la potencia. Entonces con esa potencia constante que lo tengo a los 8 segundos y con ese trabajo, ahora volverlo a plantear con 10 segundos. Obtener el nuevo trabajo que se va a obtener en 10 segundos y volver a plantear el teorema del trabajo y la energía y despejar la velocidad con la energía cinética que va a tener a los 10 segundos. Claro, la conexión entre esas dos cosas es que la potencia va a ser la energía por unidad de tiempo, la variación de energía por unidad de tiempo, o sea, la variación de energía cinética por unidad de tiempo, esa sería la potencia. Claro. Y quería saber si el planteamiento ese está bien, si volver a plantear ahora el nuevo trabajo con los 10 segundos para obtener la nueva velocidad que es mi incógnita. Sí. ¿Está bien? Sí, claro, sí, eso es. La condición ahí es que en las dos, tanto a 8 segundos como a 10 segundos, la potencia es lo que tiene que ser la misma. Claro. Yo despejaba con diferentes ecuaciones de cinemática, pero cada ecuación me daba distintas aceleraciones. Claro, las aceleraciones... Y entonces me di cuenta que estaba mal y quería saber si estaba bien planteado así como le dije. Claro, no es un movimiento de aceleración constante. Claro. Porque en ningún lado dice eso, digamos. Lo que dice justamente como dato es que la potencia es constante, o sea, esa frase es importante porque es un dato relevante del problema. Claro. Y la potencia es variación de energía por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad de cambio de la energía cinética es constante. Y la energía cinética tiene la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad de cambio de la velocidad al cuadrado es constante, no la velocidad de cambio de la velocidad, que sería la aceleración. ¿Entiendes? Si le dijera, la tasa de cambio de la velocidad es constante, es lo mismo que decir aceleración constante. Claro. Pero acá la tasa de cambio de la energía cinética es constante. Claro, claro. Y a la vez si varía el trabajo, varía la aceleración también. Claro, sí. Está, eso madre. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, nos encontraríamos el viernes si no tienen otras consultas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? a la fuerza por la velocidad. Perdón, ¿cómo? Te escucho entrecortado. Si la potencia es igual a fuerza por velocidad, y esto a su vez va a ser igual a masa por aceleración por velocidad, Claro. ¿qué significaría que sea constante? Porque la masa no cambia, digamos. La aceleración... La aceleración sí, y la velocidad también. los dos cambian inversamente. Claro, las dos cambian para esa ecuación. Fíjate, ¿qué sería potencia constante? Sería Claro, que el motor del auto me está entregando cambios de energía cinética
por cada segundo que cambia, el cambio de energía cinética es constante. Justamente los motores están asociados, un dato típico, digamos, de un motor es su potencia. Entonces, si yo hago que un motor trabaje a régimen constante, me está entregando potencia constante. Entonces, esa es una situación bastante real, es decir, potencia constante es, ese motor está trabajando en un régimen uniforme. No quiere decir ni velocidad uniforme ni aceleración uniforme. Pero la expresión de la potencia, que como decía es fuerza por velocidad y a su vez fuerza es masa por aceleración, me lleva a que la condición sobre potencia constante es masa por aceleración por velocidad igual a constante. La masa, por supuesto, del auto no está cambiando, y entonces lo que se mantiene constante es el producto de aceleración por velocidad. Cuanto aumenta la velocidad, disminuye la aceleración. Está, súper. Está, profe, gracias. Bien, bueno. Profe, pero le pregunto, entonces en ese caso no se puede usar la fórmula de aceleración constante, digamos, donde se despeja la velocidad. No se puede usar esa expresión, no, para aceleración constante ni para velocidad constante. Ah, bien. Porque no son ninguno de esos dos tipos de movimientos. No es un movimiento de velocidad constante ni es un movimiento de aceleración constante. Es otro tipo de movimiento que no tiene ningún nombre particular, pero cumple esa condición de tener potencia constante. Claro, pero a lo que me refiero es que al tener relación, digamos, masa por aceleración por velocidad, igual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Están relacionados velocidad y aceleración por esa condición, pero no están relacionados ni con el movimiento de velocidad constante ni con el movimiento de aceleración constante. Ah, bien, gracias. Lo que planteaba hoy Fabián era el teorema trabajo y energía. Y ese teorema vale para cualquier tipo de movimiento, no solamente para velocidad constante y aceleración constante. O sea que eso sería aplicable. Teorema de trabajo y energía sí sería aplicable, independientemente de que no sea un movimiento ni a velocidad constante ni a aceleración constante. Gracias, profe. Bueno. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta luego.